El 1 de julio de 1898, cerca de Santiago de Cuba, se peleó la batalla de El Caney durante la Guerra Hispanoamericana, entre España y los Estados Unidos de América. Durante esa batalla el general español Joaquín Vara de Rey, nacido en Ibiza en 1840, protagonizó uno de los episodios más heroicos de la historia del ejército español. Al mando de una guarnición de 550 hombres, Vara de Rey debía defender la pequeña posición defensiva de El Caney apoyada sobre el fortín de El Viso. Las fuerzas atacantes estaban formadas por 6.653 soldados estadounidenses y 3.000 guerrilleros rebeldes, independentistas cubanos. Según otras fuentes eran solo 400 guerrilleros, aliados de los estadounidenses, para un total de unos 7.000 hombres como mínimo y mucho más de 9.000 hombres como máximo. Con la primera luz del día comenzó el ataque con un intenso fuego de artillería por parte de los americanos. Los mandos militares estadounidenses pensaron que los españoles huirían ante su gran superioridad numérica y habían calculado 1 hora o 2 para tomar la posición, pero pronto se dieron cuenta de su error de cálculo. Los españoles resistieron encarnizadamente y Vara de Rey se paseaba impasible entre sus hombres en las trincheras animando a la resistencia. Durante 12 horas se prolongó el desigual y sangriento combate, con los americanos lanzando al ataque una oleada tras otra de tropas de infantería, y los españoles rechazando con mortales descargas de fusilería cada una de ellas, mientras la artillería estadounidense barría las posiciones de los hispanos. El sargento mayor estadounidense Herbert Howland escribió después de la batalla: "El valor de los españoles es magnífico". Mientras las granadas estallaban sobre la aldea o explotaban contra el fuerte de piedra, mientras la granizada de plomo barría las trincheras buscando cada aspillera, cada grieta, cada esquina, los soldados de ese incomparable Vara de Rey, tranquila y deliberadamente, continuaron durante horas alzándose en sus trincheras y arrojando descarga tras descarga contra los atacantes americanos. Su número decrecía y decrecía, sus trincheras estaban llenas de muertos y heridos, pero, con una determinación y un valor más allá de todo elogio, resistieron los ataques y, durante 8 horas, mantuvieron a raya a más de 10 veces su número, de unas tropas americanas tan valientes como nunca recorrieron un campo de batalla. Al final de la batalla los estadounidenses ocuparon un fortín de El Viso casi totalmente derruido y encontraron a la mayoría de los españoles muertos o heridos, y solo 84 de ellos consiguieron retirarse ordenadamente a la ciudad de Santiago. Vara de Rey había muerto. Respecto a su muerte, se sabe que fue herido por un cañonazo estadounidense, y según versiones que corrieron entonces en la prensa española de la época, a pesar de estar tendido en una camilla sin piernas, pues el cañonazo le había arrancado las 2 piernas y solo le quedaban los muñones ensangrentados, seguía dando órdenes a sus hombres. Sin embargo, esto parece una exageración, una versión romántica para agrandar la leyenda del general. Es dudoso que alguien con la mente embotada o aturdida por el insoportable dolor de haber recién perdido 2 piernas arrancadas de cuajo pudiera dar órdenes. Lo cierto es que luego trataron de retirarlo del campo de batalla en la camilla y aquí es donde surgen 2 versiones. Según la versión española, mientras era retirado por camilleros españoles fueron interceptados por rebeldes cubanos que asesinaron al general en el acto. Según la versión americana, el general herido había sido capturado por los estadounidenses y cuando camilleros americanos lo evacuaban fueron objeto de disparos provenientes de una trinchera española y en la cabeza del general se encontró una bala de un fusil Mauser, de los que usaban los soldados españoles. En cualquier caso, los mandos del ejército de los Estados Unidos estaban impresionados por el coraje de los españoles. El general español Vara de Rey fue enterrado con honores militares por el ejército americano, un honor que rara vez los estadounidenses conceden a un jefe enemigo caído en combate contra sus fuerzas. En sus reportes oficiales los jefes estadounidenses alabaron a Vara de Rey como un líder incomparable, un alma heroica y elogiaron la magnífica valentía de los soldados españoles. Posteriormente los restos de Vara de Rey fueron repatriados a España con la cooperación de los Estados Unidos, y en España se le concedió a título póstumo la Cruz Laureada de San Fernando, la más alta condecoración militar española. La batalla de El Caney es sin duda alguna una de las gestas más heroicas de la historia bélica de España.